Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Inteligente. Hoy con nosotros está Sebastián Crespo. Sebastián Crespo es fundador de Ikibunto. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Seba, ¿qué dices? Un placer estar acá, gracias por invitarme. Bueno, no, muchas gracias a vos por tu tiempo, por brindarnos estos momentos, estos minutos a todos los usuarios de Inteligente y bueno, para todos los que nos están viendo. Vamos a hacerte un par de preguntitas, vamos a charlar con vos, pero antes que eso, quisiéramos saber que nos expliques brevemente quién sos y qué haces, por favor. ¿Quién soy? Es una pregunta difícil. Uno suele definirse quién es por el hacer, ¿no? Pero bueno, voy a romper esa inercia natural. Digamos, soy un ser humano que nació en 1973, que tiene 51 años, que tiene dos hijos, que tiene una persona muy especial, que es como si fuera una tercera hija en su vida, que estoy en pareja, que vivo en Tigre, que soy emprendedor de los 16, he hecho muchas cosas, una persona que no le tiene miedo a equivocarse y por eso, o al fracaso, y por eso emprende. Creo que esa es una característica de la mayoría de las personas que emprendemos. Y bueno, hay que estar en una etapa de la vida que quiere devolver. Ese es Sebastián Crespo, para resumirte. Qué lindo, qué buenas palabras, ¿no? Creo que a todos nos pasa en cierta época o en cierta etapa de la vida donde uno se siente con las ganas y la fuerza de volver. Eso está bueno. Vamos a arrancar con las preguntas, si te parece. Una de las que me llamó mucho la atención es, ¿cómo nace la fundación? ¿Cómo se crea ese paso de empezar la fundación? Yo tengo mi recorrido profesional y pasional, porque mi trabajo es algo muy parecido a mi hobby, o siempre lo fue desde el último tiempo, ha sido en una empresa que fundé yo en el año 2002, que hace loyalty, fidelización. Y hace, no sé, de acá a 5 años, 7 años, una cosa así, empecé a sentirme un poco incómodo con la ecuación entre lo que recibí y lo que yo estaba devolviendo. Como que si bien siempre fui muy agradecido por los privilegios que recibí, por la familia en la que nací, el país en el que nací, vivimos en un país maravilloso a pesar de todo. Sí, Tenemos un país grandioso, tal donde cual. vemos el sol casi todos los días, una familia espectacular. Bueno, tuve alguna cuota de suerte y después habré tenido alguna responsabilidad en ir construyendo lo que fui construyendo, pero esa sensación de agradecimiento hace 5 o 10 años, ya ni me acuerdo muy bien, empezó a convertirse en responsabilidad, ¿no? Es decir, está bien, tuve un montón de privilegios, he hecho algún mérito para poder tener la calidad de vida que tengo, que vivo, me levanto todos los días como muy feliz de lo que me toque hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y bueno, eso entró como una llamita chiquitita que empezó a crecer, a crecer, a crecer y en algún momento empezó a quemar. Y cuando empezó a quemar, bueno, decidí, después de un proceso, dedicar lo que me queda de mi vida productiva a servir. Como te digo, tengo, no te decía, 51 años, así que todavía creo que me queda mucho tiempo productivo Sí, y decidí entrar en modo de volver. Y bien. cuando tomé esa decisión, bueno, tuve que empezar a armonizar bueno, de lo que yo vivo, que necesito todos los meses generar plata para pagar mis cuentas, Tal cual. que es algo que me encanta, que me divierte, que me da mucho orgullo, pero que bueno, que me estaba faltando algo. Entonces tuve que equilibrar lo económico, mi saber, mi disfrute, para encontrar finalmente dónde hacerlo. Y en esa lógica se me ocurrió armar una fundación, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a instalarse en su Ikigai. Que cuando yo conocí la palabra me llamó mucho la atención porque dije, pero loco, si esto en mi vida siempre fue así, yo siempre estuve ahí, siempre hice lo que a mí me nacía del corazón, siempre que estuve en lugares incómodos me fui, nunca fui detrás de la plata ni de la reputación, siempre hice cosas que a mí desde el punto de vista laboral, ¿no? De que a mí me Sí. hicieran eh, Te llenara el alma. levantarme a la mañana con ganas de, claro. Y bueno, no es que pasó siempre, pero bueno, cuando no pasó, o lo corregí o me fui. Entonces, en algún momento encontré que había una palabra que definía bastante eso, que para mí era como natural, pero que después me di cuenta que no, que la mayoría de la gente no está en ese lugar. Y bueno, una palabra que lo definía bastante lindo, era el Ikigai, y también lo define así.
El Elemento o el Why de Simon Sinek, no sé, ya hay un montón de autores que hablan, Stephen Covey habla del octavo hábito, de la voz, pero bueno, en definitiva, algo que yo sentía que estaba integrado y que era algo que naturalmente no se le daba a todos y me pareció que una buena forma de volver era acompañar a aquel que quisiera a identificar y conectar con su Ikigai, que básicamente son sus talentos y sus pasiones y poder trabajar de algo que disfrute, que honre sus talentos, que los ponga a disposición de las demás, porque la felicidad tiene una cuota aparte, tiene algo muy lindo. No hay una persona egoísta que sea feliz. La felicidad requiere necesariamente la generosidad y el altruismo, con lo cual, entre otras cosas, presupone que uno ponga los talentos propios al servicio de los demás. No sé, te hice una respuesta larguísima, pero No, no te preocupes, está bueno, en algún perfecto. momento llegué a concluir que una fundación que acompañe a la gente a llegar ahí podía ser una buena idea. Eh, y bueno, y la empecé a trabajar, y la empecé a... yo tengo una rutina a la mañana donde dedico bastante tiempo a mí, a pensar, a trabajar la cabeza, y fue un espacio de creación. Y bueno, en algún momento tomó forma. Me acuerdo que iba en el auto, me iba a la costa, solo manejando, y me cayó la idea y me puse a llorar. Estuve 2 horas llorando como un Bien, niño cuando bien, dije, va por acá. bien. Bueno, y fue por ahí. Y después decidí poner el nombre. Así que el nombre Sí. en realidad es un resultante del propósito de la fundación. Y Ikigai, bueno, tiene mucho que ver con esto que te estoy mencionando, que es acompañar a la gente a instalarse en aquel lugar en donde se junta lo que disfruta hacer y lo que sabe hacer y convertirlo en su medio de vida, en su trabajo. Y el Ubuntu es una filosofía sudafricana que no conocía tanto, que la hizo muy famoso a Mandela, post-apartheid o durante el apartheid. Eh, Después la mencionó Obama en algún discurso, entonces creo que se hizo más famosa. Pero bueno, es una filosofía del África subsahariana que quiere decir soy porque somos. Y que habla de colaboración, de sociedad, que somos seres gregarios, que nos realizamos en otro y con otros, que la felicidad es en otro y con otros. Bueno, me pareció una linda combinación, el Ikigai y el Ubuntu, y ahí quedó Ikibuntu. Y Kibunto, y ahí quedó, ¿no? Esa fusión que dijiste, por ahí vamos. Hablaste de que te cayó desde arriba, viajando hacia a la costa vos solo, y te pusiste a llorar. Entonces creo que ahí fue un momento clave, ¿no? Aparte de ese momento, ¿dónde te agarra? En qué momento te agarra vos? ¿En qué punto clave de tu vida te agarra como para llegar a ese punto, ¿no? Sí, ese fue como que me cayó un rayo con la idea, pero yo la venía buscando, la venía Ah, trabajando, tenía ya una orientación. eh, no sé, es como un momento, es un hito, porque lo recuerdo con con claridad. fuerte y fue una emoción, claro, fue una emoción como muy grande, pero es la culminación de un proceso porque yo estaba buscando dónde podía dedicar mi tiempo, qué podía crear o dónde podía sumarme para iniciar esta fase de volver. Y digo iniciar porque previo a eso mi foco laboral estaba como te dije antes, en el disfrute, pero el disfrute mío Claro. en cosas nobles, cosas lindas. Siempre trabajé en muy lindos lugares. La empresa en la que todavía trabajo es una empresa muy linda, con un propósito recontra noble, que ofrece algo de mucho valor, donde se honra a la gente, los vínculos, las personas, los valores. Qué Pero bueno. bueno, sentía que no era suficiente y en esa búsqueda apareció. Así que fue un proceso, tanto el proceso de salir de un lugar para entrar en otro, como el de encontrar la actividad o la propuesta de valor de la fundación. Ambas cosas fueron como un proceso. Y es como suelo entender también la vida, ¿no? Como que siempre el fruto viene después de una semilla que fue Mm. regada, que creció, que se la cuidó, que se podó bien, que hubo un fruto que fue fecundado y que de repente, una flor que fue fecundada y que de repente viene un fruto. Entonces, así entiendo la vida y así fue el proceso. Bien. Muy lindo lo que contás y todo tiene un proceso porque la verdad que todos vamos en busca de algo. Uno cuando más o menos está perdido, busca sin darse cuenta o conscientemente de lo que necesita para encontrar esa solución al problema que está teniendo en ese momento, ¿no?
¿Y cómo es, la pregunta, cómo es encarar a esa persona o cómo es el proceso de poder sanar a esa persona, obviamente con la herramienta de la fundación, a esa persona que está perdida, porque por algo está buscando algo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero bueno, no partimos de la premisa de que está perdida, sino que está buscando algo que no es lo Algo. mismo, Sí, tenés razón. porque muchos buscamos toda la vida y no por eso eh, estamos perdidos. En algún momento cuando Sí, arrancamos la fundación nos parecía que el público target de las personas de nivel socioeconómico medio castigado, ¿no? Gente que de la base de la pirámide o un escalón arriba, obviamente no aquel que no puede comer claro, y que no tiene casa ni vestido, pero sí al que le costaba mucho claro. y nos parecía que era el segmento al que más impacto le íbamos a generar porque lo que nosotros traíamos como propuesta de valor no había aparecido ni siquiera en su horizonte o era algo como muy lejano. De hecho, cuando nos vamos a los barrios y, y empezamos nuestro proceso, suceden dos cosas. El 70% de la gente al principio, ¿no? Que nosotros empezamos a acompañar, le preguntábamos qué sabes hacer, te decían nada. 70% de la gente no reconocía Claro. ningún talento en su persona, ¿viste? Y capaz que Entonces, lo claro, tenía, pero no lo veía, ¿no? no lo veía, claro. Claro. Y qué, es tremendo porque qué valor puede dar una persona, una sociedad, si no se considera valiosa. Uno da lo que tiene, si uno considera que no tiene valor. Así que, bueno, esa era una, y ahora te cuento algo que a mí como me llena de orgullo. Y lo segundo era que Bien. casi el 100% en los sectores más castigados a nivel social consideran que trabajar de lo que te gusta es un privilegio de ricos, un privilegio de pocos, Tal ¿no? cual. Como que es una utopía, algo inalcanzable. Sí, Bueno, y claramente con nuestros primeros abordajes en territorio ¿no? podíamos romper esos dos paradigmas tan limitantes, creo que bastante rápido. Enseguida podíamos conversar con una persona y a través de algunas técnicas poder hacerla ver la enorme cantidad de talentos y la profundidad de algunos de esos talentos y la diferencia que tiene alguno de esos talentos respecto al resto. Y eso es algo muy empoderador y que trabajaba mucho a favor de la autoestima y de reconocerse valioso. Y lo otro también de que todos podemos tener un trabajo que nos guste, que disfrutemos. tal cual. Confucio lo dijo ya hace mucho, mucho tiempo, encuentra un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida, ¿no? Y la realidad que es algo que yo viví, que yo le deseo a todo el mundo, ¿no? Que cuando te levantes a la mañana, te levantes contento por lo que te toca hacer. Claro. Eliminar del vocabulario esa palabra antidomingo como si fuera un garrón ir a laburar el lunes. Yo, mi domingo son felices, porque el lunes hago lo que a mí me copa hacer, ¿viste? Y Claro. bueno, es algo que en los sectores por ahí, de nuevo, como más castigado, con menos oportunidades a nivel No de puede. educación y socioeconómica, bueno, eso estaba como difícil. Pero lo que nos pasó es que al cabo de empezar a transitar nuestro proceso, nuestro recorrido, llevamos 2 años y medio, o sea, somos todavía bebés, estamos aprendiendo, nos dimos cuenta que esta era una problemática que le pasaba a todo el mundo. No tenía nada que ver la cuestión social, ni el nivel de educación que hubiera recibido. Gente universitaria o gente con posgrados se acercaba a nosotros con crisis, ahí sí, en situación de búsqueda, que necesitaba, bueno, apoyo para encontrar ese ikigai, ese propósito, ese norte, ese puerto al que llegar, parafraseando a Seneca. Y bueno, entonces abrimos un poco más El el abanico. alcance. Hoy un poco nuestro sueño de la fundación es que todos los seres humanos que así lo decidan, porque por supuesto creemos en la libertad de que cada uno va a elegir, de todos aquellos que lo decidan, se levanten todos los santos días de su vida felices por los que les toque hacer ese día, porque honran sus talentos, porque convierten a su trabajo en la manifestación de su propósito, porque realmente disfrutan en hacer lo que les toque hacer. Y yo personalmente estoy convencido que nuestro mundo sería muy distinto si estuviéramos ahí, ¿no? Si la gran mayoría de la gente se levantara todas las mañanas conectado consigo mismo, que con su talento, su pasión y su disfrute, y conectado con los demás, porque lo pone a disposición de los demás a través de su trabajo. Creo, sin ninguna duda, que sería un mundo distinto. Así que, bueno,
Sí, No sé si lo... yo creo que hacer lo que amás es algo muy bonito, la verdad que lo decía Steve Jobs también, que para Sí. triunfar tenés que amar lo que haces. Eso me quedó muy grabado también. Eh, ¿Tenés alguna experiencia profunda acá en la fundación que te haya pasado a través de esto, de la búsqueda? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedas contar dentro de la fundación? Mira, una de las cosas que decidí, que es algo medio, no lo cuento mucho, pero bueno, eh, No te sientas cuando yo estaba en presionado. ese... Capaz que No, te... no, 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 no porque viene al caso, no lo cuento, Dale, dale, dale. por ahí me da un poco de vergüenza, pero no importa. Nah, Cuando estaba en la fase de construcción y de definir qué es lo que quería sí, hacer, sí, y cuando estaba pensando en esto de equilibrar la balanza y empezar mi fase de volver y por dónde lo iba a hacer, dije, me coparía tener un laburo que me haga emocionar hasta las lágrimas. Me encantaría tener un laburo que durante, en muchas circunstancias yo me emociono hasta las sí. lágrimas. Y con la fundación yo lo logré, Qué lindo. porque me he encontrado, no te puedo decir una, porque no sé, son decenas de veces en donde me emociono con... eh, El detalle, o la palabra, o En ese... realidad con las historias de vida, de superación y de logro Sí, y gente que por ahí arrancó de más atrás porque le tocó nacer en un lugar más complicado, o porque le tocó sufrir algún episodio en su vida complicado, y que a pesar de eso inspiran alegría, contagian entusiasmo, van detrás de sus sueños, están agradecidos a la vida, son generosos y están también en lugar de modo taker y ver de qué ventaja saca en cada situación, claro, todo el tiempo están pensando primero en dar. Y a mí eso me emociona porque es una forma de confirmar que el camino es correcto y que bueno, hay mucha esperanza. Siempre la tuve, pero todo este proceso como que digo, dale loco, estamos viviendo la mejor época de la historia de la humanidad, a sí, pesar de todo, también por ahí la que tiene más riesgo de que la humanidad se vaya al demonio, pero sí, es la mejor época desde el punto de vista de las enfermedades, del hambre, de la expectativa de vida, de la salud, y donde está viendo, me parece, un despertar de la conciencia, sí. un registro mayor del otro, esto de conectarnos más con nosotros y con los demás. Yo estoy como esperanzado en ese sentido. Y en la fundación lo vemos un montón, Sí. tanto en los voluntarios, la gente que trabaja, como en las personas que acompañamos. Bien, ahí hablando de voluntarios, te iba a hacer una pregunta también, porque veo que, ¿qué rol juega los voluntarios, los aliados de la fundación? Porque me imagino que siempre en esta búsqueda hay gente que se quiere incorporar, ¿no? Sí, mira, pasamos por distintas fases de armado de equipo, es una de las cosas que todavía no tengo resueltas y que son condición para escalar. Eh, Porque nosotros tenemos vocación de escalar, porque creemos que podemos llegar a mucha gente y ayudar a mucha gente, y que el mensaje que estamos dando en algún punto es disruptivo y estamos encontrando mecanismos y dispositivos virtuosos y los queremos hacer llegar a más cantidad de gente. Pero bueno, Aprovechar. para eso tengo que tener una estructura organizacional desde el punto de vista de cómo funcionan los equipos más robusta de la que tenemos hoy, más madura. Hoy seguimos en fase de exploración, iterando, probamos algo, no funciona, probamos otra cosa, la mejoramos. En esa lógica, hoy somos todos voluntarios, el 100% voluntarios. Eh, Creo que en algún momento vamos a tener que tener algún equipo rentado para que le dé más potencia. Para eso necesitamos generar recursos. Para generar recursos necesitamos un volumen grande de donantes o que te apoye alguna organización y así todo tiene su riesgo. Bueno, esa es otra cuestión también no resuelta, pero no es bloqueante para nada. El tema del fondeo sí es bloqueante la estructura, la forma de organizar. Lo que sí sucedió en todo este tiempo es que se han acercado más de 100 voluntarios, personas que les convoca la causa, que confían que la causa, porque te tiene que convocar y además tenés que confiar que este es un lugar en donde esa causa tiene posibilidad de verificarse. Claro. Y bueno, ya han pasado, como te digo, más de 100 voluntarios en distintos roles, levantando la mano y diciendo, puedo apoyar en tantas horas o en tanto tiempo o en tal o cual actividad. Y eso también es algo como muy lindo, recibir el apoyo de gente que no es a mí, por supuesto, es a la causa y es a las personas que acompañamos y es al propósito de la fundación.
Eh, Así que bueno, ha sido una cosa muy, eh, no sé, orgánica, ¿no? No hubo un Claro. pienso de salir a buscar y a capturar Sí, sí, voluntarios, sino que pero la gente se empezó a acercar y qué te gusta hacer, qué sabes hacer, esto no vendía bien, qué te parece si ocupás este rol. Bueno, algunas cosas funcionaron, otras no, la vida misma, ¿no? Pero fue así. sí, tal cual. Es cada uno que va logrando con la fundación sentirse bien, devolver lo que te pasó a vos, devolver un poquito de ese bienestar que lo hizo sentir bien, ¿no? Y Sí. te iba a hacer una pregunta, ¿qué papel cumple el Ikigai en este mundo, viste, tan acelerado de la digitalización, de la locura, de Internet? ¿Cómo lo ves vos a eso? Obviamente que hay un punto en que ayuda, claro, porque la conexión ahora en este mismo, en el Zoom que estamos compartiendo, otros Meet, es parte de lo que es la tecnología, pero también la tecnología, recién estabas comentando, que te absorbe, te bloquea o te agarra, te exprime, y la gente está como apartada a veces, ¿no? De lo que es el ser del interior de cada uno. ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí. No tengo una posición, lo tengo bastante analizado, no tengo una posición muy firme ni creo poder decir algo muy inteligente. Sí que, así como te decía que yo estoy viendo que hay como un mayor despertar de la conciencia y más valorización de la persona y el contacto humano y de los vínculos, y se habla de cosas que antes no se hablaba, se habla más de propósitos, se habla de Ikigai, se habla bueno, de un montón de cuestiones. Se leen autores que te ayudan a meterte adentro y a entender cómo funciona tu cabeza. Se habla de neurociencia, se entiende mejor Sí, las emociones, se invita a reconocer las emociones e intentar gestionarlas. Algunos colegios tienen educación emocional, increíble que no haya sido nunca antes, pero claro. ustedes escribí un artículo que decía que para mí debería haber una materia obligatoria en los colegios, en primaria y en secundaria, que se llame felicidad. Porque todo el mundo le preguntaba, ¿qué es lo que deseas a tus hijos? ¿Qué aspiras para tu vida? Ser feliz. ¿Y qué es Claro, la felicidad? Todos piensan cosas distintas y enorme cantidad de personas sí, buscan la felicidad en los lugares equivocados, y me parece que sí. eso hoy, la neurociencia, los estudios permiten encontrar por dónde va. Pero bueno, me fui por las ramas. Dicho eso, No, no, la por favor, a ver, tecnología, la verdad que es interesantísimo lo que estás diciendo. Una materia que se llame felicidad en todos los niveles escolares sí, estaría fantástico, porque hay muchos casos, bueno, no nos profundicemos tanto, pero casos de chicos que sufren bullying y a través sí. de eso van al suicidio. En cambio, si están desde un comienzo a relacionarse con sus compañeritos y no sufren toda esa maldad, o si la sufren, saber cómo responder a eso. Sería fantástico, ¿no? No habría tantos casos, ¿no? Sí, imagínate los chicos que salen a los 17 años que tienen un mandato social de elegir qué van a hacer el resto de sus vidas. Está bien, Tal hoy cual. nadie toma una decisión para el resto de su vida, pero suponete que tiene que elegir una carrera, un trabajo, un Claro, oficio, y no tiene en cuenta eso. Y el mandato es lo que te dé plata, o lo que te dé reconocimiento, o lo que te dé poder, y está recontra mega demostrado que eso no te hace ser más feliz. Y entonces, ¿cuál es la premisa que hoy te da la educación? Te lleva para un lado contrario al que todos, porque dice además un estudio, casi el 100% de la gente aspira a la felicidad como bien máximo. Y casi el 100% o un montón de gente no la define, o la define por lugares incorrectos. Entonces se está yendo para un carril. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en este recorrido la tecnología me parece que ha hecho infinidad de cosas. Como bien decís, esta charla es algo que no hubiese pasado antes, tal cual. que yo pueda trabajar de mi casa, que pueda conectarme con mis hijos a pesar de que no los tengo viviendo en mi casa todos los días, y que pueda conectarme y charlar con ellos un montón de veces por día. Bueno, hay infinidad de cosas que me parece que son positivas, pero por otro lado, a mí me parece que genera una enorme desconexión. Entonces hay ahí una contradicción entre esta búsqueda por lo interior, por lo profundo, por la conexión, por lo humano, y lo que sucede en una enorme parte de la población de enorme desconexión, de enorme soledad. Yo Sí. creo que la tecnología actual, el telefonito, genera enorme soledad. Baja conexión humana, baja conversación profunda. No es lo mismo una conversación, esto está genial, porque sirve y la forma de hacerlo, pero no es lo Claro, mismo la comunicación cuando estás enfrente del otro, donde hay sí, energías que van y que vienen, hay miradas, hay gestos que percibís, y no es lo mismo. no. El contacto físico no es lo mismo,
Y bueno, entonces ahí me parece que hay algo que tendremos que resolver como sociedad, cómo aprovechamos todo lo bueno que trae la tecnología, mitigando los riesgos que eso genera, entre otras cosas, y yo creo que habrá que regularlo, porque digamos, los algoritmos de las redes y demás están para romperte el cerebro, sobre todo a chicos adolescentes que están Sí, hechas para eso, están sí. para Para secarte el buscar cerebro, generación de dopamina, claro, son ultra mega dopamínicas y está todo estudiado para que vos estés scrolleando y estés 4 horas mirando pavadas. tal cual. O no sé si hay que regularlo o cómo, pero eso me parece una parte de lo que te aleja, ¿no? Entonces hay una búsqueda por un lado, pero por otro lado la tecnología genera mucha soledad Sí, y producido por los propios ingenieros que construyen esos algoritmos es algo buscado. claro. Bueno, así que no tengo nada muy claro. Sí que hay una cosa como de oportunidad, pero por otro lado de riesgo Sí, y más allá de la posición individual de cada uno, creo que como sociedad en algún momento nos vamos a tener que poner de acuerdo cómo queremos aprovechar esta tecnología en beneficio de la humanidad y no en beneficio de la empresa que produce los algoritmos. tal cual, totalmente de acuerdo. Eso creo que sería también un desafío, ¿no? Ver cómo se regula eso o de qué manera la familia se involucra también en ese sentido, porque también nace desde ahí. Creo que estoy convencido que si desde la familia está esa regularización del celular, por lo menos en los adolescentes o los preadolescentes, todo va a fluir mucho mejor. Eso es un desafío. ¿Qué desafío encontró la fundación o qué desafío encontraste vos en este periodo de crecimiento de la fundación? ¿Me podrías contar? ¿Desde el punto de vista de la tecnología o en No, o general? de la creación de la fundación o tecnológico. Sí, lo que tuvimos muy claro desde el principio es el propósito, ¿no? Y Sí, teniendo eso claro, como que es ya muy sabes. ordenador. Cuando uno tiene claro el norte, y la metáfora es la escénica me gusta, ¿viste? Dice, todo barco está a la deriva si no sabe a qué puerto debe llegar. Tal cual. Entonces, si no sabes cuál es el puerto, vayas rápido, vayas lento, vayas coordinado, vayas descoordinado, Va a dar vuelta. mal. Ahora, si sabes a dónde vas, y Sí, bueno, por ahí se te rompe un remo, por ahí la vela la izaste mal, claro. por ahí tuviste un mal capitán en un momento, por ahí el equipo no sé, pero estás yendo, sabes a qué lugar te ir. Entonces, en esa lógica, tengo mucha paz de que todo lo que vamos haciendo Ah, va construyendo. A veces damos pasos más grandes, a veces más chicos. Tuvimos un modelo de intervención que fue virtuoso, pero a baja escala al principio, era más 1 a 1. Después perdimos mucho control de cómo eran cada uno de esos procesos. Nosotros habíamos diseñado una metodología de acompañamiento 1 a 1 y cuando empezamos a tener un montón de personas acompañando, era difícil validar que se siguiera ese protocolo, como que nos quedó lejos el resultado, vimos ciertos riesgos y bueno, dimos un paso para atrás y decidimos armar el modelo actual que es grupal, que lo vamos haciendo en camadas, donde tenemos una metodología que integra Ikigai y Teoría U, son dos sí, filosofías o metodologías o abordajes que están integrados, hay bastante innovación ahí tenemos un equipo recontra talentoso en la fundación que conoce, que lo diseñó, que lo puso en práctica con un modelo de agilidad en el sentido, bueno, es imperfecto, pero razonablemente bueno, pongámoslo en la cancha, lo fuimos enriqueciendo, fue creciendo, así sí, que ahí tuvimos un primer llamado de atención cuando dijimos, che, esto que estamos haciendo es muy bueno para las personas que les funcionó, que es un porcentaje, no sé, el 50%, pero no es más. escalable. Podemos tener 200.000 tutores acompañando en 1 a 1. Claro. Entonces, ahora fuimos y este modelo es mucho más es virtuoso. Entonces ahí encontramos uno. Después otro es que nosotros nos propusimos crear nosotros le hicimos la tribu Ikibuntu, un espacio donde todos aquellos que atraviesan el taller de 8 encuentros, que es el taller grupal de 2 horas por semana, durante 8 semanas, todos los que terminamos, porque todos voluntarios y todos los que estamos en la fundación de algún lugar han pasado, hemos pasado o estamos pasando. Yo fui camada 2, así que del taller. Bueno, nos encontramos en una tribu donde, digamos,
tenemos como cierto, o asumimos que tenemos ciertos valores compartidos, en el sentido de que todos nos consideramos talentosos. Todo lo que estamos en la tribu nos reconocemos talentosos. Todo lo que estamos en la tribu estamos detrás de tener un trabajo que sea la manifestación de nuestro propósito. La gran mayoría de los que estamos ahí tenemos una conexión con el dar y con el devolver y con inspirar y con enseñar y con aprender y con desarrollar. Entonces hay cierta cultura, cierto patrón de valores compartidos que nos hace disfrutar el encuentro. No a todos, tenemos un montón de cosas para mejorar, pero bueno, es eso como lo que va vibrando y sobre donde estamos profundizando. Nos costó encontrar cómo materializar esas ganas de encontrarnos con valor real. Bueno, vamos trabajándolo para que eso suceda. Bueno, cuando otro desafío fue lo tecnológico, de nuevo, pensando en escalar, dije, bueno, esto está muy lindo, encontramos un modo de intervención virtuoso, pero necesitamos tecnología, porque hoy si hay 200 personas, no es lo mismo si hubieran 50.000. Tal Bueno, cual. entonces tuvimos apoyo de dos ONGs muy copadas que nos ayudaron a diseñar todo el camino del protagonista, decimos nosotros, y cómo es eso con la interacción con herramientas tecnológicas, de manera tal de que podamos tener más manejo, más y mejor gestión de todo lo que sucede, tanto en el taller de 8 encuentros como en la tribu. Está Bueno, y bien. después desafío de lo económico, porque quisimos hacer cosas y no pudimos porque no nos da el cuero económico. Entonces ahora tengo que comprar licencias y no tengo la plata, bueno, ¿qué hacemos? La compramos. Bueno, De a poco. pero bueno, la vida misma. La verdad que, de nuevo, teniendo claro el norte, sabiendo que es una maratón, no es una Ah, carrera de 100 metros, no tenemos que llegar mañana, estamos dando valor, estamos ofreciendo un espacio para que la gente se realice y se sí. conecte con gente también, como te decía, valiosa y talentosa y compartir esos talentos. Bueno, el camino es algo muy placentero, muy disfrutable, así que nos permitimos probar, equivocarnos, tratamos de lidiar armoniosamente con la frustración y ya llevamos. Y el valor que aporta en la tribu es espectacular. Vos fuiste camada 2, yo fui camada 11. La verdad que es hermosa la vivencia que pasé y bueno, agradecido eternamente porque no creo scrollarme tampoco, pero bueno, es algo muy lindo, recomendable para la gente. También estuve averiguando por ahí que hiciste un libro, que tenés un libro, ¿no? Se llama 8 días en la montaña. ¿Podrías comentarme un poquito de eso? Sí. En noviembre del año pasado publiqué un libro, efectivamente, se llama 8 días en la montaña. Una fantasía que tuve desde. Yo soy muy, muy lector, leo mucho, mucho, Mm. mucho. Eh, y, y bueno, tenía una fantasía que vivía hace un montón de tiempo. Y en estas ideas, esas cosas locas que se me ocurren a la mañana, en un momento dije, bueno, me conflictué con cómo iba a ser de padre cuando mis hijos fueran adultos. Mira. Cuando los chicos tenían 15, para dije, bueno, ¿Qué eran yo los diseñé mi modelo de temores? crianza, yo mis hijos, digamos, yo tenía claro qué tipo de personas quería que fueran cuando fueran adultos y trabajé para que eso suceda. Eh, y, y- y bueno, lo modelicé en el sentido de que tenía claro los límites, los sí, los no, qué quería transmitirle. No digo que lo haya hecho bien, pero sí que lo pensé, ¿no? Y además creo que me salió bien por la calidad humana de mis hijos. Pero Seguro. bueno, cuando tenía 15, 16, dije, bueno, ¿cómo quiero ser como padre cuando ellos entren en la adultez? Y bueno, y después de un tiempo de pienso, dije, bueno, yo quiero hacer tres cosas con eso, cumplir tres premisas. Apoyarlos, eh, acompañarlos y ayudarlos a pensar. Apoyarlos en el sentido de facilitarles recursos, hacerle más cercano el acceso a ciertas cosas en la medida de mis posibilidades, en la medida que yo creyera que les conviene a ellos. Claro. Acompañarnos tiene que ver con el abrazo, con la escucha, con la ternura más vincular, con ayudarlos o, sí, estar presente en momentos importantes, de los buenos y de los otros, que también van a tener, y ayudarlos a pensar, ser un ping-pong para ellos, para que cuando tengan que tomar alguna decisión difícil o tengan que analizar algo, bueno, que tengan a alguien, que no hay nadie en el mundo que los quiera más que yo, y que, bueno, y la madre, pero estoy en su top 2 de gente que más los quiere, y no hay como el amor de padre, a mi modo de ver, Tal ningún cual. amor de pareja ni de otra naturaleza se acerca para mí, ¿no?
Sí, al sí, amor sí. que uno siente de padre a hijo. Y entonces, bueno, ayudarlos a pensar. Y en esa lógica dije, bueno, yo puedo extender mi rol de padre a través de un libro. Yo podría, a través de un libro, seguir siendo padre, incluso cuando haya muerto. Y que ellos tengan un padre, incluso cuando yo no esté. Y que tengan en un libro un lugar donde encontrarse para recibir apoyo, acompañamiento y ayudar a pensar. Entonces, con esa lógica empecé a escribir. Y escribí un montón, escribí en un momento y dije, bueno, llegó el momento de imprimirlo y va a ser 3 ejemplares, ¿no? Eh, y la única persona que se lo mostré fue a mi abuela, que bueno, como que murió pobre, pobre no, murió, tuvo una gran vida, bueno, murió hace unos años. Eh, y bueno, y con mucha diplomacia me parece que me quiso decir, esto es una basofia. No me lo dijo así, me dio mucho cariño, pero como que era aburrido, ¿viste? Sí, Era un formato de ensayo para chicos chicos y tenía un nivel de profundidad que por ahí no lo iban a captar. Entonces, bueno, más allá de corregir un poco las ideas que yo quería traducirle para que sean más comestibles. sí. Después dije, ¿y qué onda si lo novelo? Por ahí novelándolo es más fácil su lectura y vos vas siguiendo una historia que Claro, tiene un principio, un desarrollo y un final, tal cual. y donde pasan cosas y donde esas cosas te interesan, y mientras voy diciendo lo que quiero decir y entregando a mis hijos lo que quiero entregar. Y bueno, y empecé a novelarlo y empezó a gustarme el proceso. Y después lo que me pasó es que alguien me dijo, sí, ¿por qué no haces 3 ejemplares? ¿Por qué no haces más? ¿Por qué no lo publicas? Y bueno, y también lo pensé un tiempito y después dije, bueno, lo tiro al universo y veamos qué onda. A Yo qué ver qué sé. pasa. Claro, el objetivo está súper cumplido porque era para mis hijos, ¿viste? Pero después dije, bueno, por ahí le sirve a alguien más a pensar no sé, a mejorar su vida, un poco de la expectativa. Y la verdad es que me pasaron cosas lindas, recibo toda la semana, recibo 1, 2, 3, 5, 10 mensajes de gente Lo está que me leyendo. dice que le gustó, que le emocionó, que le hizo pensar, que no sé qué, así que es un flash, estoy copado. Che, ¿y el título, 8 días en la montaña, fue así? ¿Te fuiste a la Sí, montaña no, no, o...? no, 8 días en la montaña es una metáfora de la vida, Ah, porque vivimos más o menos 80 años en la vida, entonces son promedio. 8 décadas en la vida, y Claro, entonces el libro, el título es 8 días en la montaña, una exploración al propósito, una una progresión. expedición al propósito. Y bueno, sí, es una metáfora de la vida. Y después lo que hice también, que como esto era algo que era para mis hijos, y no quería que todo estuviera contaminado, ni por el ego, ni por la plata, ni nada, decidí que el 100% de los ingresos netos que generen iban a la fundación. Entonces, por un lado, Bien. la fundación necesita recursos, dije, no tengo expectativa de que venda millones, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, que si Pero gana puede un ser. mango, que vaya a la fundación, y entonces quedo también Bien. liberado de, De esa de, presión, ¿no? De ese de la decir, presión económica, claro. Así que claro. bueno, de ahí está corriendo y bueno, estoy contento con lo que pasó Bueno, conmigo. te felicito. Bueno, che, y para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, ¿qué mensaje nos podés decir al otro lado, al que te está viendo, al que nos estás escuchando? ¿Qué mensaje o qué mensaje al mundo podés tirar para seguir esta fundación? O qué mensaje, mejor dicho, le das a la persona que nos estás escuchando en este momento? Y bueno, yo te dije hace un rato que mi sueño es que todos los seres humanos, o al menos los que quieran, se levanten todos los días conectados con lo que les toca hacer. Para que eso suceda, tienen que pasar 2 o 3 cosas. Uno es reconocernos talentosos. Entonces, lo primero que yo quisiera, y ojalá le llegue a alguien, todos somos talentosos, todos tenemos talento, hay algo de nuestro saber y de nuestro hacer que es diferente a lo demás. Entonces, buscarlo y tratar de conectarlo y después desarrollarlo. No alcanza con tenerlo, sino que después hay que trabajarlo. Y eso es no solo un derecho y algo beneficioso para quien lo tiene, sino también para los demás. Porque casi ningún talento es para uso exclusivo personal. Todos los talentos tienen que ver también con el que sabe enseñar, tiene el beneficiario, el que sabe fabricar casas, tiene el que después usar la casa, el que sabe hacer artículos tejidos y después tiene alguien que lo usa y que lo disfruta. Entonces siempre tiene que ver con el otro. Uno es eso, y lo otro es animarse a responder o a buscar la respuesta. No es fácil, pero de para qué viene este mundo, ¿no? Tal cual. Animarse a hacerse esa pregunta y a tratar de responder. Es muy
ordenadora, la pregunta solamente. Claro, Ni que hablar si uno encuentra la respuesta, ¿no? Pero si nos preguntamos para qué vinimos, probablemente hay un montón de cosas que hacemos que vamos a dejar de hacer y un montón de cosas que no hacemos que vamos a empezar a hacer. Y probablemente nuestro vecino no va a ser el enemigo, sino un compañero de equipo. claro. Y el que me tocó bocina en la calle va a ser Tuvo un el mal día. pobre, estará pasando un mal día y no va a ser lo que me Claro, dispare un enojo. No sé, me parece que es una pregunta ordenadora, sanadora, claro. empoderadora, digamos. Me parece que nos lleva a un mejor lugar hacernos la pregunta. Ni que hablar si uno invierte tiempo en encontrar una respuesta. Me encanta, Seba, la claridad, los fundamentos de la fundación, vos que sos el fundador, creo que, como dijiste, el barco está bien pilotado. La verdad que me agradó mucho escucharte. Gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por compartir estos detalles con todos los usuarios. Y bueno, espero que otra oportunidad tengamos para charlar. ¿Qué te parece? Totalmente a disposición. Feliz de la vida de que conversemos de estas cosas. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Chao, Seba.